Tras dar mi cuarto a mi hermana embarazada, mi padre me echó al patio en plena ventisca invernal, con apenas un saco de dormir. Mi tío me rescató, congelado. A los 3 días, arrestaron a mi padre y mi madre y hermana colapsaron. Me llamo Rodrigo, tengo 16 años y llevo poco más de un mes viviendo en casa de mi tío Carlos. Todavía se siente extraño despertarme en un lugar donde nadie grita apenas sale el sol, donde nadie me llama problemático antes de que termine una frase. Aquí puedo cerrar la puerta de mi cuarto, elegir qué comer, decidir cosas simples. No son lujos, son detalles normales, cosas que no sabía que se suponía que eran normales hasta que las tuve. Antes de todo esto, vivía en una casa pequeña de Minnesota con mis padres, Linda y Michael, y con mi hermana mayor, Sofía. Los inviernos allí no son un juego. Hay quienes hablan del aire puro y de la belleza de la nieve, pero cuando el frío llega antes de que termine el otoño, deja de ser pintoresco y se vuelve simplemente insoportable. La casa no era grande. Mi habitación era la única, aparte de la de mis padres, que se sentía realmente como un dormitorio. El antiguo cuarto de Sofía era pequeño y mal distribuido, y el sótano no era más que un bloque de cemento con tuberías expuestas. Yo había hecho de mi habitación un espacio decente, pósters, estanterías, una buena manta para el frío. Era mi lugar. Todo cambió cuando Sofía regresó sin avisar. Fue justo cuando el clima empezó a empeorar, ese frío que no te permite estar afuera ni unos minutos. Apareció en la puerta con 2 bolsos y un embarazo imposible de ignorar. No hubo llamadas previas, no hubo advertencias. Simplemente entró como si nunca se hubiera ido. Esperé que Linda reaccionara, que hiciera preguntas. Lo mismo con Michael. Pero fue como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. La abrazaron de inmediato y empezaron a decir cosas como nosotros nos encargamos de todo y esto es lo que esta familia necesita. Nadie preguntó por el padre del bebé, por estudios, por planes. El embarazo borró cualquier error previo. De repente, Sofía volvió a ser perfecta. Mientras tanto, yo observaba cómo Linda tomaba sus bolsos y hablaba de reorganizar la casa. Sofía no parecía incómoda ni arrepentida. Caminó por el pasillo con total confianza y abrió la puerta de mi habitación sin preguntar. Miró alrededor y dijo, tranquila. Este cuarto tiene buena luz. Lo dijo como quien inspecciona una habitación de hotel. En menos de una hora, el ambiente de la casa cambió por completo. Hablaban de cunas, colores, muebles. Nadie me consultó nada. Las decisiones parecían ya tomadas. La palabra guardería empezó a repetirse, y Linda reaccionaba como si fuera una idea brillante. Mi habitación era, claramente, la mejor opción. Ni siquiera fingieron evaluar alternativas. El sótano no se mencionó. El antiguo cuarto de Sofía tampoco. Esa noche, durante la cena, Sofía ocupó mi asiento habitual. Habló del bebé, de lo cansada que estaba. Linda y Michael la miraban con una calidez que siempre quise para mí. Más tarde, cuando fui a mi cuarto, Sofía entró detrás de mí sin tocar la puerta y señaló mis paredes diciendo: «Habrá que pintar esto». No dijo tú, dijo nosotros. No discutí. Ya sabía cómo terminaba eso. Cualquier objeción mía se convertiría en otra prueba de que yo era difícil. Asentí y la dejé irse como si no acabara de apropiarse de mi espacio. Esa noche sentí algo extraño en el estómago, como la calma previa a una tormenta. No sabía qué tan mal se pondría todo, pero entendí que algo se había roto. Y no me equivoqué. Esa fue la última semana en la que ese cuarto fue realmente mío. Los días siguientes fueron peores. La gestación se convirtió en un proyecto urgente y yo en un estorbo silencioso. Cualquier cosa que dijera se traducía en «Rodrigo está siendo complicado otra vez». El lunes, Linda anunció una reunión familiar. Cuando usaba ese tono, sabía que la decisión ya estaba tomada. Nos sentamos en la pequeña sala. Sofía ocupó el sillón reclinable. Linda y Michael se sentaron juntos, tomados de la mano. Yo me acomodé donde pude. Linda empezó agradeciendo que estuviéramos allí, como si tuviéramos otra opción. Luego habló de preparar la casa para el bebé, de darle a Sofía un espacio adecuado. Michael asentía como si fuera un asunto administrativo. Entonces Sofía dijo que su antiguo cuarto era demasiado pequeño. Linda continuó: «Creemos que lo más lógico es que Sofía use tu habitación, Rodrigo». Respiré hondo y pregunté por el sótano. Michael lo descartó de inmediato. Sugería otras alternativas, incluso adaptar espacios comunes. Linda reaccionó ofendida. «La sala es un espacio familiar», sentenció. Ahí entendí que mi lugar ya no existía. Nunca lo dijeron de manera directa al principio, pero el mensaje estaba claro desde el tono. «No sería apropiado», dijo Michael, cruzándose de brazos. «Además, necesitamos esa habitación». Luego agregó, como si estuviera cerrando una discusión lógica: «Tu propuesta no tiene sentido».
Sofía soltó un suspiro exagerado, largo, cargado de fastidio. Esto es exactamente a lo que me refiero, mamá. Siempre es así. Nunca puede ser comprensivo, ni una sola vez. Señaló las paredes de mi habitación, mis pósters, como si fueran una ofensa personal. Mira este cuarto. Es perfecto para una cuna, una cómoda, y la luz de la ventana es mucho mejor. Ideal para el bebé. No le respondí. Ni siquiera la miré. Giré la cabeza hacia Linda y Michael. ¿De verdad van a quitarme mi habitación? Linda se tensó al instante, como si la palabra quitar la hubiera incomodado. Nadie está quitando nada, dijo. Esto es sobre lo que la familia necesita ahora mismo. Michael se inclinó hacia adelante, con ese gesto suyo de juez imparcial, como si estuviera resolviendo un debate justo. ¿Tienes 16 años, Rodrigo? Ya casi eres un hombre. No necesitas una habitación grande solo para ti. Sofía la necesita más. Intenté una última vez mantener la calma. Entonces, ¿dónde se supone que voy a dormir? Fue en ese momento cuando dejaron de fingir. Michael se levantó y señaló hacia la puerta trasera. Ya tengo algo preparado para ti. Lo dijo con orgullo, como si hubiera construido algo con sus propias manos. Salimos al patio. Todo estaba cubierto de nieve. El viento atravesaba mi chaqueta sin ningún esfuerzo. Caminamos hasta la cerca. Allí, medio enterrada bajo la escarcha, había una tienda de campaña. A su lado, un saco de dormir dentro de uno de esos contenedores de plástico baratos que venden en liquidación. Ahí está, dijo. Tu instalación temporal. Es sencilla, pero funcional. Incluso te da privacidad. Me quedé mirando la tienda, intentando entender si hablaba en serio o si era una broma cruel. ¿Me están mandando afuera con este clima? No es permanente, dijo Linda rápido. Solo hasta que llegue el bebé y todo se acomode. Sofía cruzó los brazos. La verdad, estás actuando como una víctima. Muchísima gente acampa todo el tiempo. Además, tienes un saco de dormir. Deberías agradecerlo. Agradecerlo. Una tienda de campaña en pleno invierno de Minnesota. Miré a Michael otra vez. ¿Hablas en serio? Frunció el ceño, ofendido. Esa actitud es exactamente el problema contigo. Te ofrecemos una solución y actúas como si te estuviéramos abandonando. Deberías sentirte orgulloso de ayudar a tu hermana. Incluso honrado. Honrado de dormir en una tienda detrás de mi propia casa. Ahí lo entendí. No estaban improvisando. No era una amenaza vacía ni un castigo momentáneo. Todo estaba decidido. Ya habían hablado de colores de pintura, de cunas, de muebles. Yo era el elemento sobrante que debía ajustarse. Sofía fue la primera en darse la vuelta, ya hablando de decoración. Linda la siguió. Michael me dio una palmada en el hombro, como si me hubiera hecho un favor, y volvió a entrar. Me quedé solo, mirando la tienda mientras el viento sacudía sus paredes, como si quisiera aplastarla. Y en ese momento lo entendí del todo, no solo querían mi habitación. Querían que yo desapareciera. La primera noche fue peor de lo que esperaba. Y ya sabía que el frío sería brutal. Minnesota durante un vórtice polar no es algo que se pueda explicar a quien no lo ha vivido. El aire corta la piel. Las pestañas se congelan. El viento empuja como si intentara echarte del lugar. Michael me dijo que me instalara antes de que oscureciera. Así que salí con el saco y la tienda. La nieve me llegaba hasta los tobillos. Tuve que pisotear el suelo para aplanar un espacio donde pudiera armarla. Mis dedos ya estaban rígidos mientras intentaba encajar las varillas. Cada ráfaga doblaba la estructura como si fuera a partirse. No era una tienda de invierno. Era nylon delgado, pensada para clima templado. Se podía ver la luz a través de las costuras. No tenía linterna, solo mi teléfono. Y aun con guantes, el frío atravesaba el metal cada vez que lo tocaba. Cuando finalmente me metí dentro, las puntas de los dedos ardían, y luego dejaron de sentir. El saco decía para todas las estaciones, pero quien lo etiquetó jamás pasó un invierno ahí. Desde dentro, todo sonaba más fuerte. El viento golpeando la tela no se detenía nunca. Alrededor de las 8 o 9, escuché la puerta de la casa cerrarse. Luego el clic seco del cerrojo. Ese sonido cruzó el patio y se quedó en mi cabeza. No fue un eco. Fue una confirmación. Me habían dejado afuera a propósito. Dentro del saco, el frío seguía entrando. Mi respiración se condensaba frente a mi cara y se congelaba en las paredes internas de la tienda. Al tocarlas, se desprendían pequeños fragmentos de hielo. Me encogí, rodillas contra el pecho. Los dedos de los pies se entumecieron rápido. La batería del teléfono cayó del 70% al 30% en menos de una hora. Intenté mantenerlo cerca del cuerpo, pero no sirvió de mucho. Mi antigua ventana daba al patio. Cuando el viento movía las ramas, podía ver el interior.
Las luces estaban encendidas. Sofía ya ocupaba el espacio. Tenía un rodillo en la mano. Un balde abierto en el suelo. Estaba cubriendo mis pósters con pintura clara, sin quitarlos. Pintaba directamente encima. La vi meter mis cosas en bolsas de basura, como si fueran estorbo. Y mientras miraba eso desde una tienda congelada, entendí que no se trataba solo de perder una habitación. Era algo mucho más grande. Era como presenciar cómo borraban mi existencia en tiempo real, como si alguien estuviera pasando un trapo húmedo sobre mi vida mientras yo permanecía sentado en la nieve, a unos cuantos metros de la casa. No era solo el frío, era la sensación de ser un objeto fuera de lugar, algo que estorbaba en el encuadre perfecto que ellos querían mostrar. Yo estaba ahí, respirando vapor, invisible para todos los que se movían con normalidad detrás de esas paredes cálidas. En un momento, Sofía se acercó más a la ventana. Se quedó observando hacia el patio, hacia donde yo estaba, y frunció el ceño con un disgusto que ni siquiera intentó ocultar. Dijo algo en voz baja que no alcancé a entender, y casi de inmediato Linda entró a la habitación. Cuando el viento hacía una pausa, cuando dejaba de aullar por unos segundos, podía captar fragmentos sueltos de su conversación, palabras cortadas, tonos molestos. Arruina por completo la vista, se quejó Sofía, con esa voz que usaba cuando algo no encajaba en sus planes. Linda apartó un poco la cortina y miró afuera, sin apurarse, como quien evalúa un problema menor. Ya se adaptará, respondió con un tono despreocupado, casi indiferente. No dejes que te moleste. Sofía negó con la cabeza, cruzándose de brazos. Es raro. Está justo ahí. Me hace sentir observada, juzgada. Juzgada por mí. Por la persona que se estaba congelando dentro de una tienda de campaña porque ella quería mi habitación para convertirla en otra cosa. Porque su comodidad pesaba más que mi presencia. Apreté el saco de dormir con todas mis fuerzas, buscando atrapar un poco de calor, pero no sirvió de nada. El frío ya estaba dentro, instalado en los huesos como una enfermedad. Los dedos me hormigueaban primero y luego se entumecían otra vez, perdiendo sensibilidad. Respirar se sentía pesado, incómodo, como si el aire mismo se resistiera a entrar en mis pulmones. Cada pequeño movimiento hacía que una nueva ráfaga helada se colara dentro del saco, robándome lo poco que quedaba de calor corporal. Durante un largo rato me quedé mirando la casa. Estaba iluminada, cálida, llena de voces, de pasos, de vida. Gente comportándose como si todo fuera normal. Pensé, ingenuamente, que tal vez alguien saldría a verme. Que quizá abrirían la puerta y dirían algo tan simple como, entra un momento. Pero eso nunca ocurrió. La casa siguió brillante y ocupada, sin mí, como si yo no existiera. Para la noche del segundo día afuera, seguía sin lograr entrar en calor. Había ido a la escuela completamente agotado, con los ojos ardiendo y la cabeza nublada. Durante el día, el edificio escolar me había permitido descongelarme un poco, pero al regresar me esperaba la misma tienda, plantada en el patio como una especie de caja de castigo. El vórtice polar no daba tregua. El viento era aún más fuerte y la nieve cruzaba el patio de lado, golpeando la lona y acumulándose contra las paredes de la tienda hasta deformarlas. Me temblaban las manos solo por intentar abrir el cierre. Los dedos no me respondían bien. Estaba luchando por enderezar uno de los tubos cuando escuché un auto entrando al camino. Al principio pensé que era Sofía, regresando de alguna excusa inventada, pero el sonido del motor no coincidía. No era el suyo. Entonces se abrió la puerta principal y escuché una voz conocida, una voz que no esperaba. Era Carlos. No estaba previsto que viniera. Simplemente había pasado a devolver un calefactor pequeño que había pedido prestado, de esos con una manija arriba. A través de las paredes de la casa pude oírlo saludando a Linda. Su voz se escuchaba con más claridad que las de ellas, más firme, más real. «Te traje el calefactor», dijo. Pensé que mejor devolverlo antes de que empeore el clima. Linda respondió con un entusiasmo extraño, exagerado, como si intentara tapar algo. «Oh, Carlos, no hacía falta que vinieras esta noche. Hace un frío terrible. Justamente por eso la gente necesita calefacción», respondió él, soltando una pequeña risa que sonó más confundida que divertida. Algo en su tono me hizo prestar atención. Dentro de la casa, todo seguía como si nada, la televisión encendida, platos chocando en la cocina, risas apagadas. Era surrealista escuchar ruidos normales de hogar mientras yo estaba afuera, luchando para que la tienda no se viniera abajo. Entonces volví a oír la voz de Carlos. «Oye, ¿dónde está Rodrigo? Sus zapatos están junto a la puerta». Sofía respondió antes que cualquiera, sin dudar. «Está atrás, siendo dramático, en su tienda», dijo con desdén, como si hablara de un niño caprichoso jugando a escaparse. Carlos no respondió de inmediato. «¿Cómo que qué?», preguntó al fin, claramente desconcertado.
Linda intervino, intentando sonar natural, ensayando una normalidad que no existía. Es algo temporal. Le estamos dando espacio a Sofía. Está bien. Carlos no lo creyó. Lo supe por el silencio que siguió. Él no era de ignorar cosas que no tenían sentido ni de aceptar explicaciones vagas. Un momento después, la puerta trasera se abrió. Carlos salió al porche, y aún desde la distancia, lo escuché aspirar bruscamente, como si el aire helado le hubiera golpeado de golpe. —¿Qué demonios? —murmuró. Caminó hacia mí atravesando la nieve. La luz del porche proyectaba su sombra alargada sobre el patio. Al llegar a la tienda, sacudió la nieve acumulada y se agachó. —¿Rodrigo? —llamó. —¿Estás ahí? Intenté responder, pero la voz me salió débil, rota, temblorosa. —Sí. Abrió el cierre por mí cuando vio que no reaccionaba lo suficientemente rápido. La luz fría cayó sobre mi cara y me miró como si no pudiera creer lo que veía. —Dios, chico —dijo—. ¿Por qué tienes los labios así? Intenté encogerme de hombros, pero los brazos no me respondieron. Solo, frío. Me tocó la mano y murmuró una maldición en voz baja. —Estás congelado. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? —Desde antes de anoche. Su expresión cambió al instante. No estaba enojado todavía, solo impactado, procesando lo que tenía delante. —¿Y te dejaron aquí afuera con este clima? No pude contestar bien. Me castañeteaban los dientes y la cabeza se sentía lenta, como atrapada en un barro espeso. Carlos no esperó. Me ayudó a salir de la tienda, cargando casi todo mi peso porque yo no podía mantenerme en pie. —Entramos ahora mismo —dijo con firmeza. Pero cuando llegamos a los escalones traseros y abrió la puerta, Michael estaba ahí, como si nos hubiera estado esperando, con los brazos cruzados. —¿Qué estás haciendo? —preguntó, bloqueando el paso. Carlos mantuvo la calma, pero su voz se endureció. —Está medio congelado, Michael. Va a entrar. —No —respondió Michael—. Tiene que aprender algo de esto. Forja carácter. Carlos lo miró incrédulo. ¿Forjar carácter? Está temblando, apenas puede mantenerse de pie. Linda apareció detrás de Michael, retorciéndose las manos. Es algo temporal, Carlos. Estará bien. Estás exagerando. Carlos se giró hacia ella, señalándome con la mirada. Está mostrando signos de hipotermia. Desde la cocina, Sofía intervino con fastidio. No está muriendo. Solo no le gusta que le digan que no. Ahí fue cuando Carlos perdió la poca paciencia que le quedaba. Echaron a un chico de 16 años a un vórtice polar para hacer espacio para una guardería, dijo en voz baja, cortante. ¿Se escuchan a ustedes mismos? Michael se irguió, ofendido. Este es un asunto familiar. No te metas. Carlos no discutió. No empujó. No gritó. Solo los miró una última vez, como esperando que alguno reaccionara, que alguien dijera espera. Nadie lo hizo. Está bien, dijo al fin. Entonces se viene conmigo. Me sujetó con más fuerza, me llevó hasta su camioneta y me ayudó a subir al asiento del copiloto. Encendió la calefacción al máximo. El aire caliente golpeó mi cara como agujas ardientes, haciéndome arder la piel de inmediato. Cerró la puerta, subió aún más la temperatura y me cubrió con su abrigo. Luego sacó el teléfono y empezó a marcar. Aguanta, Rodrigo, me dijo, mirándome de reojo. No te duermas. Estoy llamando al 911. La operadora le indicó que siguiera conduciendo y que se encontraran directamente en el hospital más cercano. Mientras arrancaba, yo miré por la ventana por última vez. La casa quedó atrás, iluminada, intacta. Y por primera vez en días, entendí que ya no era mi hogar. Me recosté contra el respaldo del asiento, con los dientes todavía castañeteando sin control. A través de la ventanilla podía ver la casa, iluminada, cálida, cómoda. Por primera vez, comprendí por completo a Carlos. No tenía sentido discutir con personas que ya habían decidido que yo no importaba. Del trayecto al hospital recuerdo muy poco. Solo el calor del calefactor golpeándome el rostro y la voz de Carlos repitiéndome que no cerrara los ojos. A medida que nos acercábamos, todo empezó a sentirse borroso, como si mi mente reaccionara con retraso respecto a mi cuerpo. Cuando finalmente detuvo el coche frente a la entrada de urgencias, rodeó el vehículo a toda prisa y prácticamente me cargó para ayudarme a entrar. El personal médico actuó de inmediato al verme. Una enfermera me condujo a una habitación mientras otra aparecía con varias mantas térmicas. El calor, al principio, fue casi doloroso, como si miles de alfileres se clavaran en mi piel. Me colocaron un termómetro bajo la lengua y revisaron mis manos, observando lo pálidas que estaban. Tu temperatura es baja, dijo una de ellas. Vamos a calentarte poco a poco.
Me envolvieron con mantas gruesas en hombros y piernas mientras otra enfermera hacía preguntas simples, mi nombre, mi edad, qué había ocurrido. Mi voz salía irregular cuando respondía. Les dije que había pasado 2 noches a la intemperie. Se miraron entre ellas, pero no comentaron nada. Poco después entró un médico. Revisó mis dedos, presionó suavemente los pies, escuchó mi respiración y tomó notas en una tabla. Lesiones por exposición al frío, indicó a una enfermera. Mantengan el suero caliente. Sentí como el calor del suero se expandía por mis venas, era una sensación extraña, pero reconfortante. Los temblores comenzaron a disminuir. Carlos permanecía sentado en un rincón de la habitación, observándolo todo con atención, como si temiera que alguien pasara algo por alto. Al cabo de un rato, entró un agente de policía. Su actitud era tranquila, sin dureza. Colocó una silla junto a la camilla. «Soy el oficial Ramírez», dijo. «Solo necesito entender qué ocurrió, ¿de acuerdo?» Asentí. «¿Elegiste dormir afuera?» Negué con la cabeza. Expliqué que mi padre me lo había ordenado, que mi hermana necesitaba mi habitación para convertirla en cuarto del bebé. Él lo anotó. «¿Pudiste entrar a la casa en algún momento?» «No». Cerraron con el cerrojo. Lo escuché. Más tarde intenté abrir, pero estaba bloqueado. «¿Tenías ropa adecuada o equipo para el frío?» Volví a negar. Solo tenía lo que me habían dado, una tienda y un saco de dormir. Dudé un instante antes de agregar que no era apto para invierno. Carlos se inclinó hacia adelante. «Estuvo ahí afuera 2 noches», dijo. Cuando lo encontré, apenas reaccionaba. El oficial asintió sin dejar de escribir. «Necesitaremos revisar el lugar y documentarlo». Hizo algunas preguntas más: cuánto tiempo había estado fuera, si había comido, si alguien había ido a verme. Cuando respondí que no, dejó de escribir y me miró fijamente durante unos segundos. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Gracias». Cuando salió, el médico regresó para controlar mi temperatura. «Está mejorando», comentó. «Vas a estar bien, pero una noche más en esas condiciones habría sido mucho más grave». No necesitaba que me explicara qué significaba mucho más grave. Mientras me dejaban descansar, Carlos salió al pasillo para hacer llamadas. A través de la puerta podía distinguir fragmentos de su voz, palabras como reporte, menor, no es opcional, servicios de protección infantil. Al volver, se sentó y se pasó las manos por el rostro. «No te preocupes», me dijo. «Me quedo aquí. Yo me encargo de todo lo que haga falta». Pasaron un par de horas antes de que el oficial Ramírez regresara. Nos contó que había ido a la casa. «Encontramos la tienda», explicó. Parte estaba colapsada por la nieve. El saco de dormir no era adecuado para estas temperaturas. Pasó una hoja de su libreta. «También hallamos algunos de tus útiles escolares allí afuera». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cuáles?» «Tu mochila. Algunos libros. Estaban mojados por el deshielo». Imaginé mi cuaderno deformado, las hojas corridas, las anotaciones perdidas. No los había llevado conmigo al salir al patio, había pensado recogerlos por la mañana. En ese momento entendí lo absurdo de esa idea. Nadie me habría dejado entrar a buscarlos. «Tomamos fotografías», continuó. «Todo formará parte del informe». Hizo una pausa. «Como tienes 16 años, se activa automáticamente una derivación a servicios de protección infantil. Un trabajador social se hará cargo a partir de ahora». Asentí, aunque las palabras pesaban en el pecho. Escucharlo en voz alta era extraño, como si alguien por fin nombrara algo que yo había tratado de ignorar. Lo que había pasado no era normal. Después de que se fue, el médico regresó una última vez para revisar mis manos y pies. «Recuperarás la sensibilidad por completo», aseguró. «Solo dale tiempo. Mantén el calor y no fuerces nada». En un momento me miró con seriedad y añadió: «No voy a permitir que vuelvan a ponerte en una situación así. Te quedarás aquí hasta que todo se aclare». Le creí. Tal vez porque era el primer adulto, en varios días, que me miraba y veía a una persona. No a un problema. A la mañana siguiente todavía permanecía internado cuando el oficial Ramírez regresó al hospital. El sonido de la puerta al abrirse fue suficiente para que Carlos se pusiera de pie de inmediato, como si su cuerpo hubiera reaccionado antes que su mente. Tenía esa rigidez tensa de alguien que se prepara para recibir malas noticias, incluso cuando intenta convencerse de que lo peor ya pasó. El oficial levantó una mano con calma antes de hablar, como anticipándose a nuestra ansiedad. «No vengo con novedades de emergencia», aclaró. «Solo queremos informarles sobre lo que ocurrió en la vivienda después de su traslado». Carlos asintió lentamente y volvió a sentarse, aunque no dejó de observar cada gesto del oficial. «Hablamos con su padre», continuó Ramírez, dirigiéndose a mí. Él insistió en que le proporcionó lo que considera un refugio adecuado. No necesitó aclarar a qué se refería.
La imagen se formó sola en mi cabeza, la tienda de campaña mal plantada, el saco de dormir húmedo, el viento filtrándose por cada costura. Era evidente que, para mi padre, eso contaba como protección. El oficial suspiró con visible cansancio profesional antes de seguir. Le explicamos que, bajo esas temperaturas, eso no se acerca ni remotamente a lo que la ley considera refugio adecuado. Las condiciones del patio eran peligrosas, especialmente durante la noche. No pronunció la palabra letal, pero quedó suspendida en el aire, densa, imposible de ignorar. Aún así, añadió, su padre continuó discutiendo. Insistió en que se trataba de disciplina. Dijo que necesitaba endurecerlo. Que estaba enseñándole responsabilidad. Carlos no pudo contenerse y murmuró en voz baja. Está completamente fuera de la realidad. El oficial Ramírez no reaccionó al comentario. Simplemente continuó, con un tono firme y directo. Intentamos explicarle el marco legal. Según la ley de Minnesota, proporcionar a un menor una protección claramente insuficiente durante condiciones climáticas extremas constituye ponerlo en peligro. En su caso, debido a su condición médica, el delito se agrava y se tipifica como grave. No hubo introducciones ni advertencias antes de la siguiente frase. Su padre fue arrestado. La afirmación cayó como un bloque de cemento. No sentí alivio. Tampoco satisfacción. Solo una sensación pesada, definitiva. Escuchar esas palabras en voz alta no cerró la herida, la hizo más real. Carlos volvió a sentarse despacio, como si cada movimiento necesitara confirmación. Se quedó mirando al suelo, procesando la información fragmento por fragmento. Su madre y su hermana también estaban presentes, continuó el oficial. No fueron arrestadas, pero sí interrogadas. Carlos levantó la vista. ¿Y? No ayudaron a su situación, respondió Ramírez con honestidad medida. Carlos arqueó una ceja. ¿Por qué exactamente? Repitieron la misma explicación una y otra vez, dijo el oficial. Dijeron que necesitaban su habitación para el bebé. Que usted ya era lo suficientemente mayor como para adaptarse. Que la tienda era temporal. Y que la familia debía priorizar la nueva vida. Palabras textuales. Sentí como el calor me subía por el cuello, a pesar de la temperatura fría de la habitación. No supe identificar si lo que sentía era vergüenza, rabia o una mezcla amarga de ambas. La casa estaba completamente calefaccionada, añadió Ramírez. Mientras tanto, la tienda estaba parcialmente enterrada bajo la nieve. Ese contraste fue evidente para todos los agentes en el lugar. Hizo una breve pausa, como si evaluara cómo decir lo siguiente. El embarazo de su hermana complica aún más la situación. Servicios de Protección Infantil lo detectó de inmediato. Están evaluando un posible caso de negligencia anticipada. Carlos parpadeó, sorprendido. ¿Están evaluando su capacidad para ser madre? Así es, confirmó el oficial. Cuando alguien participa activamente en la negligencia hacia un menor del hogar, o permite conscientemente que ocurra, se cuestiona la seguridad de cualquier otro menor bajo su cuidado, incluido un hijo por nacer. Su caso será evaluado de forma independiente. Después de eso, la habitación quedó en silencio. No un silencio cómodo, sino uno pesado, cargado de consecuencias. Finalmente, el oficial Ramírez continuó. Servicios de Protección Infantil ha abierto un caso CHIPS. Significa menor en necesidad de protección o servicios. La custodia de emergencia ya está en proceso. Carlos se enderezó de inmediato. Él no va a volver a esa casa. No, respondió el oficial con firmeza. Se determinó que regresar a ese entorno no es seguro. La custodia temporal de emergencia fue aprobada a favor de su tío y entra en vigencia hoy mismo. Eso me impactó más que el arresto. No porque doliera, sino porque cerró algo. Fue como si alguien hubiera tomado un marcador grueso y trazado una línea definitiva entre lo que fue y lo que ya no podía volver a ser. Esa misma tarde, una trabajadora social de servicios de protección infantil se presentó en el hospital para explicarnos el proceso completo. Primero habló con Carlos y luego conmigo. No fue dura, pero tampoco intentó suavizar la realidad. Este es un caso serio, dijo. Las condiciones climáticas por sí solas ya constituyen una emergencia. Sumadas a la puerta cerrada con llave y la falta de supervisión, se cumplen plenamente los criterios para la remoción del menor. Nos explicó los pasos a seguir: custodia temporal con Carlos, audiencia judicial en un plazo de 48 horas, evaluaciones del hogar, entrevistas, informes. Mucho papeleo. Demasiado para asimilar de una sola vez. Sé que es abrumador, añadió, pero ahora está a salvo. Eso es lo prioritario. 2 días después, nos presentamos en la audiencia de protección de emergencia. No hubo dramatismo exagerado. Era una sala pequeña, con personas aún usando abrigos porque la calefacción apenas funcionaba. El juez parecía exhausto,
con ese cansancio que solo aparece después de años viendo los mismos errores repetirse. Se presentaron las fotografías tomadas por los oficiales, la tienda vencida por el peso de la nieve, el saco de dormir rígido por el frío, la casa cálida e iluminada justo detrás, como una burla cruel. Luego mostraron mi registro hospitalario, señalando la temperatura corporal registrada al ingresar. El oficial Ramírez testificó sobre las condiciones encontradas. Todo fue claro, técnico y directo. Cuando Linda y Sofía tomaron la palabra, la situación solo empeoró. No creímos que fuera peligroso, dijo Linda. Necesitábamos preparar la habitación del bebé. El juez la observó con una expresión incrédula, como si necesitara verificar que había escuchado bien. Sofía agregó. Podía haber entrado si realmente lo necesitaba. Eso no era cierto. Y aun si lo hubiera sido, no tenía sentido. El juez preguntó. ¿Las puertas estaban cerradas con llave? Sofía dudó unos segundos antes de responder. Sí, pero eso era suficiente. El juez se quitó las gafas y las dejó sobre la mesa. Esto no es un malentendido, dijo con voz firme. Esto es un caso de negligencia deliberada. El juez firmó la orden de custodia de emergencia en ese mismo momento, dejándome oficialmente bajo el cuidado de Carlos. Cuando la audiencia terminó, Linda evitó mirarme. Sofía mantenía las manos apoyadas sobre su vientre, como si fuera ella quien necesitara protección. Michael ni siquiera estaba presente, seguía detenido, a la espera de su audiencia de fianza. Mientras salíamos del edificio judicial, Carlos apoyó una mano firme sobre mi hombro. Ahora estás conmigo, dijo con calma. Vamos a ordenar todo, paso a paso. Por primera vez en días, tal vez semanas, el aire exterior no se sintió tan helado. Mudarse a la casa de Carlos no fue un acto dramático ni caótico. Fue más bien como aterrizar en otro planeta, uno donde el calor llegaba a todos los rincones. Las puertas no se cerraban para excluirme y nadie estaba esperando que cometiera un error. Desde el primer día, la habitación de invitados pasó a ser mía. Sábanas limpias, una cama de verdad, un cajón que no se tambaleaba al abrirlo. No era un espacio grande, pero no lo necesitaba. Estaba caliente. Solo eso ya la hacía sentir irreal. Unos días después llegó la orden de no contacto. La trabajadora social fue directa. Su padre tiene prohibido comunicarse con usted de cualquier forma. Luego miró a Carlos y añadió. Hasta la próxima audiencia, todo contacto con cualquiera de los padres debe gestionarse exclusivamente a través de servicios de protección infantil. Nada de visitas inesperadas ni apariciones sin autorización. Le entregó los documentos y Carlos los firmó sin dudar. Que Michael estuviera legalmente impedido de acercarse a mí no se sintió como una victoria. Se sintió como una línea trazada con precisión, dura y definitiva. Después vino la siguiente audiencia. La jueza no perdió tiempo. Revisó las fotografías, los informes médicos y los reportes policiales. Luego afirmó que la relación entre mis padres y yo estaba gravemente dañada y que no era apropiado considerar una reunificación. Ordenó además que Michael pagara manutención infantil a Carlos. Michael no gritó. Ni siquiera parecía enfadado. Permaneció sentado, inmóvil, como si alguien le hubiera desconectado la energía. Linda estaba detrás de él, aferrando su bolso con manos temblorosas. Sofía no asistió. CPS ya la estaba evaluando por separado debido a preocupaciones de negligencia anticipada. Al finalizar, el alguacil condujo a Michael por un pasillo y nosotros tomamos otro. Parecía que ahí terminaría el caos. No fue así. 2 noches después, apenas Carlos había regresado del trabajo, alguien golpeó la puerta. No fue un golpe normal. Fue insistente, desesperado. Carlos abrió y allí estaba Linda. El cabello desordenado, el abrigo mal cerrado, los ojos hinchados. Por favor, dijo antes de que él pudiera hablar. Necesito hablar con mi hijo. Carlos no se movió del marco de la puerta. Puedes decir lo que tengas que decir desde ahí. Nunca quise que esto llegara tan lejos, continuó ella, con la voz quebrada. Rodrigo, cariño, lo siento. No entendí lo grave que era. Nunca quise que salieras lastimado. Estábamos abrumados. Basta, la interrumpió Carlos. No uses eso como excusa. Dejaron a un chico de 16 años afuera, en medio de un vórtice polar. Ella se estremeció al escuchar la palabra dejaron. Michael me dijo que estaba bien, respondió rápido. Que el saco de dormir era suficiente. Yo le creí. No verificaste, replicó Carlos, con firmeza. Ese es el problema. Linda intentó mirar más allá de él, buscando contacto visual conmigo. Yo me mantuve detrás de Carlos. Todo mi cuerpo se tensó apenas oí su voz. Ella lo notó y dio un pequeño paso hacia adelante. Rodrigo, por favor. Solo quiero hablar. Carlos levantó la mano, sin amenaza, solo con autoridad. No. Él no te debe una conversación.
Ni siquiera te debe una mirada. Parecía al borde del llanto, pero Carlos no cedió. Tienes que irte. Existe una orden de no contacto respecto a Michael, y CPS fue claro. No vienes aquí sin autorización. Si quieres contacto, lo gestionas a través de la trabajadora social. Así funcionan las cosas ahora. Linda se quedó quieta un momento, respirando con dificultad, mirando de uno a otro como si no supiera a quién suplicar. Lo extraño, susurró finalmente. Carlos no se movió. Debiste extrañarlo cuando estaba congelándose a 3 metros de tu puerta trasera. Ella se cubrió la boca, se dio la vuelta y caminó hacia su coche. No cerró la puerta de golpe ni arrancó con furia. Se fue despacio, como alguien caminando entre la niebla. Los faros barrieron la nieve antes de desaparecer por la calle. Carlos cerró la puerta con suavidad y la aseguró. No por miedo, sino por cierre definitivo. No tienes que preocuparte porque vuelva, dijo. Si lo hace, CPS se encargará. Asentí, aunque el corazón me latía con fuerza. No por temor, sino por todo el peso de lo ocurrido. Después de eso, la casa volvió a su equilibrio. Silenciosa, estable, predecible. Una semana más tarde llegó la primera nevada que observé desde adentro. Copos grandes cayendo lentamente, acumulándose sobre la cerca y los árboles. Me quedé junto a la ventana con una taza de chocolate caliente que Carlos me entregó sin decir nada. Afuera todo era blanco, frío y distante. Adentro, la calefacción zumbaba. Las ventanas no vibraban. El aire no mordía la piel. Y por primera vez, mirar la nieve no me hizo encoger el estómago. Ya no estaba del lado equivocado del vidrio. Estaba en casa.